Para mí, y creo que es lo mismo para todos los estudiantes y eruditos de la Biblia, 3 números de 3 unidades se destacan claramente de todos en las Sagradas Escrituras: 400, 666 y 153. Sin embargo, lo que el 99% de los lectores y estudiantes de la Biblia ignoran es que el 3 figuras mencionadas anteriormente tienen una conexión cercana con Isolele y su diáspora a través de la revelación del misterio de Fátima. 400 se refiere a la duración de la esclavitud a la que estaría sujeto el verdadero pueblo del Altísimo en Babilonia. Babilonia, en tiempos recientes, representa primero a los Estados Unidos de América, así como a todos los países y naciones donde fueron deportados los hijos de Isolele, Génesis 15/13, Jeremías 29/10 y 14. 666 es la entidad que, en todos sus aspectos, es lo opuesto al Mesías de Isolele, lo opuesto a Cristo. Esto se llama Anticristo. El opuesto de 666, es decir, cuando se gira 180 grados da 999, que es el número del Mesías de Isolele, el número de Cristo. Hoy, el propósito de nuestro vídeo es diseccionar el número 153 que, como demostraré en unos momentos, es uno de los números más misteriosos que existen. Hemos mostrado de antemano que el triángulo áureo, es decir, la suma entre ellos de los números del 1 al 17, da 153. Entonces podemos decir que no es una coincidencia si la Biblia eligió 153 para dar el número de pescado para pesca milagrosa. Retomamos la historia. Después de esto, Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos junto al mar de Tiberíades, y se manifestó de esta manera: Simón Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea. Eran los hijos de Zebedeo, y 2 de sus otros discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos dijeron: «Nosotros también iremos con ustedes». Salieron y subieron a la barca. Y esa noche pescaron, pero cuando llegó la mañana, Jesús apareció en la playa. Y sin embargo, los discípulos no sabían que era Él. Entonces Jesús les dijo: «Niños, ¿no tienen nada de comer?». Ellos respondieron: «No». Les dijo: «Echa la red a la derecha de la barca y la encontrarás». Por tanto, y ya no podían tirar de ella por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: «Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, estaba ceñido con la túnica, porque estaba desnudo, y se arrojó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca, tirando la red con los peces, porque estaban a solo 200 codos de la tierra. Cuando saltaron a tierra, vieron brasas allí, y encima un pez y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que habéis pescado». Simón Pedro entró en la barca y sacó la red a tierra, llena de 153 peces grandes, y aunque hay tantos, la red no se ha roto. Para mí, una de las pruebas de que la Biblia no es un libro cualquiera, sino que está verdaderamente inspirada por el Creador, es el análisis de ese número 153. Detrás de la elección de ese número en el relato de la captura milagrosa, una inteligencia superior capaz de revelar a través de este número el misterio que pondrá patas arriba la historia de la humanidad. Es fácil entender de qué se trata el misterio de Fátima. Para entender lo que acabo de decir, sumergámonos en las aguas turbias y enigmáticas de 153. 153 es el número de peces que trajo Pedro. Según el relato de la pesca milagrosa que se encuentra en el Evangelio según Juan 21/11, este número sigue causando problemas a los exegetas del Biblia. En el siglo IV por el primer estudioso de la Biblia, San Jerónimo, que los zoólogos griegos de la época conocían un total de 153 variedades de peces. El número significaría, en este caso,
La universalidad de la Iglesia, todas las naciones del mundo. La tierra se encuentra en las redes del apóstol Pedro. De acuerdo, pero esa explicación es muy corta, ¿no? Procedamos abordando la cuestión desde el ángulo de la numerología bíblica. Hay un comentario numerológico sobre este versículo en el Tratado del Evangelio de Juan de Agustín. Este último nos recuerda que 153 es un número triangular, es decir, que es el resultado de la suma de todos los números entre 1 y 17. En los Hechos de los Apóstoles 2/1 a 11. Se puede contar el número de pueblos enumerados en este relato: partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto. Esa parte de Libia que está cerca de Cirene, residentes romanos, judíos, prosélitos, cretenses y árabes. Estos pueblos, cuyos nacionales oyen en su propio idioma lo que dicen los apóstoles, este es el llamado milagro de la glosolalia, que ha sido comparado con Antibabel, son 17. Estos pueblos de todas las naciones bajo el cielo, son, por lo tanto, claramente considerado para representar el universo entonces conocido. Los números 17, a su vez, representan la multitud y la totalidad. Esto se suma a los comentarios de teólogos y exégetas que solo siguen lo que dijo San Agustín. 153 representa la totalidad de los cristianos de todos los tiempos y su multitud. En otras áreas, entonces 53 es también el número del colorante alimentario E153, negro, llamado carbón medicinal. Podemos ver que nadie es capaz de mezclar con precisión lo sobrenatural y la lógica con el significado de este número 153. Sin embargo, Tata Nzam Mazulu, creador del cielo y la tierra, nos ha revelado el significado oculto de este número. Como Daniel, nos sorprende tanta sabiduría. Alabado sea Dios desde ahora y para siempre, porque la sabiduría y la fuerza le pertenecen. Hace cambiar los tiempos y cambia las circunstancias, derriba reyes y levanta reyes, da sabiduría a los sabios y, a los que saben comprender, da conocimiento. Revela las cosas profundas y secretas. Sabe lo que hay en la oscuridad y la luz brilla cerca de él. Eres tú, Dios de mis padres, a quien celebro y a quien alabo. Me llenaste de sabiduría y fuerza y me hiciste saber lo que pedimos. Nos revelaste lo que el rey quería saber. Vamos, ya tuvimos la oportunidad de confirmar que 153 está íntimamente ligado al misterio de Fátima. ¿Pero cómo? Simplemente por las dos fechas que allí se esconden, a saber, el 15 de marzo de 15 de marzo de 1917 el 13 de mayo de 13 de mayo de 1917, aquí basta con invertir el 3 y el 5 para obtener 13 a 5, subrayamos una vez más que 153 es el número triangular resultante de la suma de los dígitos entre 1 y 17. 17, por lo tanto, representa un año, el año 1917. Entonces, ¿qué sucedió el 15 de marzo de 1917? ¿Qué nos enseñan los libros de historia? Nicolás II, nacido Nikolai Alexandrovich Romanov, el 6 de mayo de 1868 en el Palacio de Tsarskoye Selo y ejecutado el 17 de julio de 1918 en Ekaterimburgo, es un emperador de Rusia de la dinastía Romanov. Fue zar de toda Rusia, también rey de Polonia y gran duque de Finlandia. Desde el 1 de noviembre de 1894 hasta su abdicación el 15 de marzo de 1917. El 15 de marzo es, por tanto, el día de la abdicación del zar de Ol-R inútil, Nicolás II. Este día puede considerarse el nacimiento oficial del bolchevismo en Rusia y en el mundo, es decir, el comienzo del reinado del comunismo simbolizado por el color rojo. Pasemos ahora a nuestra segunda fecha, a saber, el 13 de mayo de 1917.
¿Qué sucedió en el mundo en ese famoso día? El 13 de mayo de 1917, 3 pastorcitos de Fátima, un pueblo desconocido del centro de Portugal, Lucía, Francisco y Jacinta, custodian su rebaño de ovejas cuando al mediodía un rayo rasga el cielo seguido de truenos. El cielo, sin embargo, es de un azul claro. Por tanto, debe descartarse la hipótesis de las señales de alerta de una tormenta. De repente, una señora vestida de blanco se les aparece a los 3 pastores pidiéndoles que regresen el mes siguiente el mismo día y a la misma hora, de mes a mes. Los pastores afirman que la aparición está sucediendo nuevamente, y los pastores son acompañados por una multitud creciente hasta la aparición del 13 de octubre de 1917, cuando unos 70.000 creyentes y espectadores acuden en masa para ver el milagro que habría sido prometido por la dama. Entonces habría ocurrido un fenómeno luminoso en el cielo, llamado así por el milagro del sol, o la danza del sol. Entre los observadores, supuestamente había académicos y no creyentes. Las personas presentes durante los eventos hablan de un fenómeno que no se puede explicar. Las apariciones de Fátima constituyen una de las profecías más extraordinarias de la Biblia. Una de las pocas que se pueden encontrar fácilmente en las noticias de la época y en los libros de historia. La dama es sin duda la que apareció en el centro de Portugal en Fátima. Envuelto en el sol aluda la danza del sol, que representa el dragón rojo sino la Unión Soviética. Los 10 cuernos y las 7 cabezas del dragón revelan el año de las apariciones. Las 12 estrellas representan las 12 mavilas de Congo Dia N Totela, Isolele. El hijo varón es el Mesele de Isolele, cuyo nacimiento en 1918, mantenido en secreto por los papas, los designa como representante del Anticristo. Una confirmación de este nacimiento secreto de Cristo es el hecho de que los elegidos son pastores, un vínculo indiscutible con el nacimiento de Cristo hace 2000 años. Tata N. Zambiyama Zulu ciertamente no hace las cosas por casualidad. Sin duda, para guardar el secreto, Francisco y Jacinta Marto, 2 de los pastorcitos, fueron inmediatamente después de los hechos afectados por la gripe española y murieron en 1919 y 1920, dejando a la prima Lucía dos Santos la única poseedor de un secreto capaz de convertir a la mundo alrededor mundo al revés. Entrando en el noviciado de las hermanas Doroté, entonces Carmelo de Coimbra, la hermana Lucia falleció en 2005 a la edad de 95 años sin haber revelado el verdadero secreto de Fátima. Justificando su pasado como actor, el Papa Juan Pablo II organizó un gran espectáculo teatral en 2000, alegando que el secreto de Fátima se relacionaba con el intento de asesinato del que él mismo fue víctima el 13 de mayo de 1981. Desvelamos el misterio. El milagroso capturarlo no es más que el relato profético del misterio de Fátima. Este relato se encuentra en el libro de Apocalipsis 12 en 1 al 5, apareció una gran señal en el cielo, era una mujer envuelta en el sol, la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y lloraba porque estaba de parto con dolor. Otro signo apareció en el cielo. Era un gran dragón rojo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Su cola barrió un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó al suelo. El dragón se detuvo frente a la mujer que estaba a punto de dar a luz, para devorar a su hijo nada más nacer, y ella dio a luz un hijo, un niño que gobernará sobre todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue elevado a Dios y a su trono.
Este relato bíblico anuncia con un conocimiento previo de más de 1900 años las apariciones de Fátima en Portugal, el 13 de mayo de 1917, 135 de los cuales se insertaron dentro de 153. Al mismo tiempo anuncia la aparición de un gran dragón rojo. Se trata de Rusia, cuyo nombre significa rojo en latín y que aparece en el web de la historia mundial el 15 de marzo de 1917, por lo que 153. Ya hemos tenido la oportunidad de subrayar que si el número 6 es del anticristo, el número 9 es de Cristo. Ahora la suma de las dos fechas, 1 más 5 más 3 igual a 9, 1 más 3 más 5 igual a 9, 1 más 5 más 3 más 1 más 9 más 1 más 7 igual a 18, 1 más 3 más 5 más 1 más 9 más 1 más 7 igual a 18, es decir 18 igual a 1 más 8 igual a 9. Por lo tanto, estas dos fechas, sea cual sea el ángulo desde el que se estudien, terminan en el número 9. El número de Cristo, por lo que el misterio de Fátima se refiere a Cristo, el que se puso a pescar y Yagrus, el que dijo, yo los haría pescadores de hombres. Pero, ¿en qué punto de la historia de Apocalipsis 12 entra este famoso Cristo? En el versículo 5 que dice, ella dio a luz un hijo, un niño que gobernará sobre todas las naciones con cetro de hierro. Ya, un detalle fundamental que constituye la bomba del misterio de Fátima es que E153 es el número químico del color negro, revelando el verdadero color de Cristo, negro. Liderar en el sentido espiritual es ser pastor de un pueblo, de ahí el cetro del pastor. Liderar en un sentido espiritual se llama Kenga, en Kikongo, el idioma nativo de la humanidad. Kenga es la raíz misma de Congo, que significa reinado. Todas las naciones se llama Enetotela, en Kikongo, de ahí Congo dia Enetotela, el lugar donde debe aparecer el hijo varón. Ahora, niño varón, en Kikongo se llama Toko. De ahí el nuevo nombre que el Mesías tomaría al final de los tiempos. Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, y nunca se irá. Escribiré en él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, mi Dios y mi nuevo nombre. Apocalipsis 3/12. El 24 de febrero de 1918 o el 24 de febrero de 1918 o 2 más 4 más 2 más 1 más 9 más 1 más 8 igual a 2 más 4 más 2 más 1 igual a 9, luego 9, luego, 1 más 8 igual a 9 o 999, un niño nació en Angola. Entonces una provincia de ultramar de Portugal. El niño tiene la nacionalidad portuguesa al nacer, de ahí el anuncio de su nacimiento precedido por milagros en Portugal, llamado Simón Toko, el Kousoua, el Mesías, el Cristo. Esto es lo que anuncia a la diáspora, porque así dice el Señor, ciertamente que después de 70 años en Babilonia, te visitaré y cumpliré mi buena palabra para llevarte de regreso a este lugar, porque sé los planes que estoy diseñando para ti, dice el Señor, planes para la paz, no el mal, para darte un futuro y esperanza. Me orarás y yo te escucharé y lo harás. Búscame y encuéntrame cuando me busques con todo tu corazón, y seré hallado contigo, dice el Señor, y haré volver su corazón activo, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice el Señor, y los llevaré de regreso al lugar de donde los transporté. Los 70 años en cuestión deben agregarse a 1949, que constituye el nacimiento del templo profetizado por Malaquías 3 en 1, He aquí, estoy enviando mi mensajero, y él para preparar el camino delante de mí, y de repente vendrá el Señor a su templo, a quien buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis. He aquí, viene, dice el Señor de los ejércitos. Iglesia, o templo, de nuestro Señor Jesucristo en el mundo, recordado el 25 de julio de 1949 en 1949 más 70 igual a 2019.
2019 es el año de la gran expiación, la limpieza de los pecados que llevó a la deportación de los hijos e hijas de Isolele a Babilonia. 2020, es decir, 20 por 20 es igual a 400 años. Es el año del fin espiritual de la maldición de la esclavitud de 400 años, Génesis 15/13, Hechos 7/6. Este vídeo no debe verse de manera superficial, sino en profundidad. Debe ser objeto de oración y meditación. Así que la revelación del significado oculto de la pesca milagrosa, de los 153 peces grandes, llegaría al siglo XX y al misterio de Fátima. El que tenga oídos para oír, escucha. Mateo 11:15 de la mañana. Ingeta. Pastor Melo.